Ok, bien jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA. Somos de la especialidad de análisis de sistemas. En esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría y Seguridad Informática. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver acerca de la técnica de la ingeniería social, que es una de las técnicas que se utiliza mucho, básicamente por algunos hackers, que lo que buscan es, mediante esta técnica de la ingeniería social, que dicho sea de paso, se basa en el engaño, en la mentira, tiene por objetivo timar a los usuarios, timar incluso a las personas, personas naturales, como también los usuarios de una empresa, el cual pues le permita revelar cierta información que sea pues clasificada, ¿no? Información clasificada, de repente para el usuario, y que mediante esta técnica que se basa en el engaño, pues pueden generalmente robar y obtener información del usuario o de las personas. Y vamos el día de hoy a ver qué medidas debemos de tomar frente a esta técnica que se aplica hoy en día por muchos de los hackers, ¿no? Que es la ingeniería social. Adicionalmente, también vamos a abordar el tema de acerca de la norma ISO 27001. Vamos a revisar algunos lineamientos acerca de esta norma que tiene por finalidad la aplicación de un conjunto de políticas y normas que están basadas en lo que es la seguridad informática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 3, significa que estamos ya en la tercera semana y pues vamos a ir el día de hoy revisando justamente estos dos temas, que es importante, y dicho sea de paso, también se les pide su participación como corresponde. Ok, jóvenes, entonces, sin más preámbulo, empecemos. Muy bien, como en toda actividad de aprendizaje, pues tiene que haber una finalidad, tiene que haber un propósito. El logro del aprendizaje en esta semana de clases es que ustedes puedan formular, ¿no? Elaborar una serie de estrategias que permitan pues la prevención de ataques informáticos teniendo en cuenta, ¿no? Las distintas modalidades, las distintas formas en que se aplican hoy en día estas técnicas que básicamente buscan pues el robo de la información, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería social es una técnica que se utiliza y la cual está basada en la mentira, en el engaño. Entonces, el objetivo de la clase es eso, que ustedes puedan elaborar, formular sus propias estrategias que les permitan prevenir, ¿no? Ataques informáticos, teniendo en cuenta pues las distintas modalidades que existen actualmente a través pues de la técnica de la ingeniería social, que es la que está muy de moda, por así decirlo, y que se está aplicando hoy en día, y que muchos usuarios, lamentablemente, por un tema de falta de conocimiento, por un tema de falta de repente de falta de información, ¿no? Sobre estas modalidades de engaño que hoy en día existen, terminan pues siendo víctimas, ¿no? De estos inescrupulosos, ¿no? Estas personas pues que muchas veces actúan al margen de la ley, ¿no? Y en ese sentido, vamos el día de hoy a ver cuáles son las distintas pues modalidades que hoy en día existen, ¿no? Bajo la aplicación de la técnica de la ingeniería social, que lo que busca es justamente el obtener información clasificada de los usuarios, de las personas, y pues muchas veces recurren a anuncios o propagandas falsas, ¿no? Como por ejemplo, te has ganado una camioneta 4x4, te has ganado, no sé, 50,000 soles, has sido ganador de 10,000, 15,000, 20,000 soles, etcétera, o retira el dinero de tu AFP, ¿no? Haciendo clic en el siguiente enlace,
comunícate con tal persona o comunícate a tal número telefónico, etcétera. Y a veces uno es fácil de detectar que eso pues es una mentira, eso es un engaño, es una estafa la que viene tras ese mensaje, porque obviamente de repente muchos de ustedes dirán, profesor, yo nunca he estado afiliado a una AFP, nunca he estado afiliado a una asociación de fondo de pensiones, siempre he estado en la ONP, en la Oficina Nacional de Pensiones, según tu régimen laboral, y obviamente, pues eso es una estafa, eso es un engaño. Y muchas veces estos mensajes llegan a través de el móvil, ¿no? A través de SMS, mensajes de texto. O algunos incluso te mandan mensajes por WhatsApp, ¿no? Otra forma también del robo de la información o de ciertos datos son aquellas llamadas que se hacen de forma automática a los teléfonos celulares, ¿no? No sé si les ha pasado que muchas veces, por ejemplo, te llaman por teléfono y tú respondes aló, aló y nadie te contesta, ¿no? Hay un silencio ahí en el otro lado del teléfono. O lo otro es que tú respondes una llamada y como que tú estuvieras llamando, porque escuchas ahí un timbre, como que se estuviera reconectando a otro número. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo con estas formas o estas modalidades de estafa, donde naturalmente los hackers, digamos, inescrupulosos, ¿no? Hacen uso de esta técnica llamada ingeniería social, y que obviamente pues lo que buscan es el robo de la información, ¿no? Lo que buscan es obtener datos confidenciales de las personas con la intención de poder estafarlos, de poder timarlos. Entonces vamos a ver qué estrategias, qué medidas pueden ustedes plantear a manera de prevención frente a estos ataques informáticos que hoy en día existen, que se están dando, ¿no? Más aún en un contexto de pandemia, donde, dicho sea de paso, para muchos de repente el tema económico es un factor, y frente a un mensaje que dice, te has ganado ¿no? tal monto de dinero, o has sido ganador de una camioneta o de algún premio, ¿no? Y lo más, eh, digamos, suspicaz, ¿no? Que uno podría ser como persona es, ¿cómo me voy a ganar algo? ¿Cómo me van a premiar algo si de repente yo no consumo esa marca? Si de repente yo nunca consumido tal programa de televisión, o no soy televidente de tal programa, o no soy consumidor de tal marca, de tal producto. Entonces son cositas que uno tiene que ir analizando, ¿no? Y viendo que muchas veces estos mensajes pues traen consigo, como se dice, pues una mentira, ¿no? Un engaño. Muy bien, entonces esa es la finalidad de esta sesión, ese es el logro del aprendizaje, que ustedes puedan formular, elaborar sus propias estrategias de prevención frente a ataques informáticos, teniendo en cuenta las distintas modalidades que acabamos de mencionar y que existen, que se aplican hoy en día a través de la ingeniería social. Bien, dicho esto, pues habrá que definir, ¿no?, de forma técnica qué cosa es la ingeniería social. Bien, ahora empecemos a definir entonces qué cosa es la ingeniería social. Dice, la ingeniería social es una de las acciones, ¿no? Es básicamente el uso de acciones estudiadas, ¿no? La ingeniería social como tal, dice, es el uso de acciones estudiadas, es decir, de acciones premeditadas, ¿no? Que permiten, pues, dice, obtener información confidencial, que permiten tener acceso a información que es privada, ¿no?, de otras personas, y sobre todo sin el uso, sin el consentimiento de estas personas, ¿no?, sin que éstas incluso se den cuenta de lo que están revelando. Entonces, que quede claro que la ingeniería social es el uso de un conjunto de acciones, ¿no?, estudiadas, premeditadas, que van a permitir justamente obtener información confidencial de otras personas sin que éstas se den cuenta de la información que se está realmente revelando.
Los métodos de ingeniería social más efectivos son los utilizados justamente por los hackers, dado que los usuarios pues siempre son el punto más débil en un sistema informático, ¿no? ¿Quiénes utilizan los sistemas de información? Pues lo utilizan los usuarios. Son ellos quienes están constantemente interactuando o tienen, digamos, constante interacción con estos sistemas de información que puede tener una empresa y por lo tanto son un blanco fácil justamente para los hackers para que puedan aplicar estos métodos ¿no? de engaño que tiene pues la ingeniería social, ¿no? Y suele ser justamente efectivos cuando los usuarios no están capacitados, cuando el personal que labora en la empresa no se le ha dado la capacitación del caso acerca de las distintas modalidades que existen basadas pues en el engaño y que en cierta medida pues pueden poner en riesgo la seguridad de la información de la empresa, sobre todo cuando caen, ¿no? Caen en estos, digamos, en estas técnicas, ¿no? Que se han aplicado en estos métodos de la ingeniería social y terminan pues revelando información muchas veces principal, ¿no? Importante de la empresa. Muy bien, la ingeniería social dice es la práctica justamente de obtener información confidencial, es la práctica de obtener información que es privada, ¿no? A través pues de la manipulación de los usuarios legítimos. Es decir, en todo sistema de información pues están los empleados, están los colaboradores y estos señores pues tienen acceso a los sistemas de información mediante un usuario y una contraseña. Entonces, siempre los usuarios van a ser el blanco perfecto para poder manipularlos y poder justamente a través de ellos obtener información que sea pues privada o confidencial de la empresa, ¿no? Y terminan pues estos usuarios, ¿no? Siendo víctimas de los hackers porque justamente no tienen al personal de la empresa pues capacitado en estos temas, ¿no? En temas que competen a lo que es la seguridad informática. Muy bien, por otro lado también dice que la ingeniería social pues son técnicas, ¿no? Lo que yo te decía al inicio de la clase son técnicas basadas en el engaño, ¿no? Estas técnicas que se aplican están íntegramente ¿no? referenciadas a la mentira, al engaño, y se emplean básicamente para poder, pues, redirigir, ¿no? La conducta de una persona o de las personas, ¿no? Someterlas a una determinada voluntad para poder, pues, obtener información sensible, ¿no? Información sensible es la información que nosotros consideramos como importante. También se dice que la ingeniería social es una disciplina que consiste ni más ni menos en obtener información, en sacar información de otra persona sin que ésta se dé cuenta que está revelando información importante, información sensible. Entonces tengamos mucho cuidado con la información que nosotros manejemos, ya sea información personal o información de la empresa, y sobre todo, digamos, con quién nos contactamos, ¿no? Porque muchas veces nos contactan pues personas a través de las redes o a través de los mensajes de texto o a través del WhatsApp o a través del correo electrónico y el hecho de que nosotros solamente accedamos digamos a ese mensaje de texto, a una determinada URL, a una determinada dirección web o accedamos a un determinado correo donde probablemente encontremos algún link o enlace, puede conllevarnos a un sitio web, ¿no? Que de repente pues no está validado, no está verificado, y podamos nosotros proporcionar información propia de nosotros, de los usuarios, y esa información pues termine siendo almacenada en una base de datos y que capturen toda nuestra información personal, como por ejemplo, ¿no? Números de tarjetas de crédito, contraseñas, por ejemplo, también nuestros datos como nuestro documento de identidad,
etcétera, ¿no? O sea, dependiendo de qué tipo de información nosotros dejemos en estos sitios web, que no conozcamos la, digamos, la autenticidad de los mismos, podemos poner en riesgo nuestra información. ¿Ok? Muy bien, veamos ahora el siguiente video que nos habla acerca de la ingeniería social. Cuando hablamos de seguridad de la información, suele decirse que los usuarios somos siempre la mayor debilidad del sistema, es decir, el eslabón más débil. Esto se debe, en parte, al poder que la ingeniería social ejerce sobre nosotros. Cuando hablamos de ingeniería social, nos referimos a las técnicas que los ciberdelincuentes emplean para ganarse nuestra confianza y que hagamos algo bajo su manipulación y engaño, como puede ser ejecutar un programa malicioso, facilitar nuestras claves privadas o comprar en sitios web fraudulentos. Con el siguiente ejemplo de la familia cibernauta se entenderá mejor. El padre se encontraba navegando por internet buscando un regalo para su esposa. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y necesitaba encontrar algo lo antes posible. La madre mostraba desde hacía tiempo interés en un nuevo modelo de smartwatch. Por suerte, encontró un chollo en una web muy fiable para compras online, ShopZone. Introdujo sus datos y finalizó la compra, con la que sorprendería a la madre. Como es normal, tras aceptar el pago, recibió un correo con la confirmación de compra de su artículo. A continuación, el padre cibernauta, que es muy activo en las redes sociales, compartió el producto que acababa de comprar con alguno de sus amigos, ya que también estaban interesados en este tipo de dispositivos. Al cabo de unos días, su teléfono comenzó a sonar y un número desconocido apareció en su pantalla. Al parecer, se trataba de uno de los técnicos de soporte de ShopZone. Este le preguntaba si había realizado un pedido recientemente a través de su plataforma y, tras la confirmación por parte del padre, le informaba sobre un error en el proceso de envío. Para corregirlo, necesitaba confirmar la dirección del envío, nombre y apellidos, y asegurarse de que el número de la tarjeta con la que se hizo el pago era correcto. Para ello, el técnico le facilitó los últimos 4 dígitos de la tarjeta. Sin embargo, el número era incorrecto, y nuestro protagonista le corrigió rápidamente, facilitando al supuesto técnico el número completo de la tarjeta. Sin darse cuenta, acababa de ser víctima de un ataque por ingeniería social, donde el supuesto técnico de ShopZone consiguió obtener su información personal y bancaria. Pero, ¿cómo habían conseguido localizarlo? ¿Cómo sabían que había realizado un pedido? Lo que publicó el padre por redes sociales sobre el reloj inteligente le delató. Eso, sumado a que en sus perfiles de redes sociales tenía información pública, como el número de teléfono, hizo que fuese el blanco perfecto para materializar el engaño. Ahora que ya sabes qué es la ingeniería social, recuerda que más vale prevenir que curar, y que nuestra mejor defensa es estar conscientes. No te fíes de cualquier persona que contacte contigo, sea por el medio que sea, y te solicite información privada o confidencial bajo ningún pretexto. Infórmate y contrasta la información para evitar ser víctima de fraudes online. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios. Bien, en el video anterior nos damos cuenta de que efectivamente, ¿no? Muchas veces nosotros como usuarios terminamos justamente contribuyendo, ¿no? Contribuyendo a la ingeniería social. Y cuando tú adquieres pues un producto o adquieres en este caso algún producto en especial o algún producto en específico, ¿no? Terminas tú compartiendo de repente a través de tus redes sociales, a través de repente de Twitter, o a través de repente de Facebook o de Instagram, presumiendo muchas veces qué es lo que has comprado, qué es lo que has adquirido, sin querer puedes terminar revelando información que quizás para algún hacker existen y que abundan en las redes, ve tu publicación, inmediatamente se contacta contigo, ¿no? Vía telefónica. Esto a veces pasa cuando nosotros proporcionamos información como por ejemplo nuestros números telefónicos o nuestros números, en este caso de celular, ¿no?
o inclusive nuestro correo electrónico, y dejamos nuestro perfil como public, ¿no? Como público, y naturalmente pues los hackers lo que hacen es tratan de contactarnos a través de la propia información que nosotros dejamos en las redes, ¿no? Y nos dicen, ¿no? En el caso del video vemos, vemos justamente cómo es que este padre de familia, ¿no? Intenta pues sorprender a su esposa con un regalo, y lo peor que él puede hacer es publicar, ¿no? Que ese regalo lo ha comprado, ¿no? Ese producto a través de su muro de Facebook. Y obviamente pues coincide, ¿no? Porque a los minutos o a la media hora que él ha hecho la compra y que lo ha publicado, pues hay un supuesto vendedor detrás de una llamada telefónica donde le dice pues que la información que ha proporcionado no es la correcta, ¿no? Y que lo llama para validar justamente esos datos, porque de caso contrario pues su pedido no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Su compra, ¿no? No va a poder recibir el producto en su casa. Entonces, sin querer, el propio usuario termina revelando toda la información, ¿no? Y claro, digamos, una técnica muy común de la ingeniería social, pues es básicamente el engaño, en el sentido que le dice, ¿no? Los 4 últimos dígitos, por favor, de su tarjeta, ¿no? Me podría usted proporcionar porque aquí tengo registrados tales números. Y como todo usuario, ¿no? Voy a decir bien intencionado, termina pues corrigiendo y le dice, no, te voy a dar el número completo de mi tarjeta para que lo verifiques, ¿no? Y sin querer pues está terminando de revelar información que es sensible, ¿no? Hay cosas que por teléfono no se pueden revelar, como por ejemplo el CCV, ¿no? Toda tarjeta de crédito pues tiene, por ejemplo, o débito, tiene lo que se llama un código de verificación. Pues no puedes, digamos, brindar tu código de verificación de tu tarjeta menos por teléfono, ¿no? Peor aún, de repente publicar esa información a través de tus redes, porque estás evidenciando tus datos, y obviamente, con solamente tener tú el número de una tarjeta de crédito y su código de verificación, es más que suficiente para que tú puedas hacer una compra en línea. Hay algunas entidades financieras, sobre todo algunas entidades bancarias, como por ejemplo en el caso del BBVA, que cuentan ya con estos aplicativos de código token, ¿no? Que es básicamente el código dinámico que te genera de forma automática cada vez que haces una operación, lo cual me parece fantástico porque en cierta medida te ayuda a proteger tus transacciones, ¿no? Ellos, por ejemplo, cuentan con su aplicativo de activar y desactivar tarjeta. No sé si en otras entidades bancarias ya contarán con este tipo de aplicaciones móviles que se pueden instalar en el celular, y desde ahí tú puedes administrar tus propias tarjetas, ya sea de débito o crédito, inclusive gestionar tus propias contraseñas, como por ejemplo banca por internet, e inclusive te generan pues estos claves o estos códigos token que le llaman, y que en cierta medida ayuda a proteger la información que puede estar, digamos, que puedes tú estar manejando, ¿no? Acerca de tu tarjeta, de tus tarjetas, ya sea de débito o crédito que tú puedas tener. En ese sentido, la recomendación es evitar, ¿no? Publicar información que sea importante o sensible sobre nuestras pues, tarjetas de débito o crédito, e inclusive de las compras que de repente tú realices, porque por ahí puede haber un hacker que vea tu publicación, ¿no? Y más aún, si tú has publicado tu número telefónico o tu correo electrónico, pues van a buscar la manera de contactarse contigo y en cierta forma pues de timarte, de engañar. En algunos casos, cuando no encuentran el número telefónico o no encuentran, digamos, un correo electrónico, pero digamos, tu perfil de tu red social es pública y han visto tu publicación, incluso te escriben a manera de mensaje instantáneo, ¿no? A través del aplicativo, por ejemplo, de Facebook, que tienen el Messenger. Te escriben y te dan pues toda la información que para ti dices, oh, sí, coincide efectivamente, ¿no? Me dicen, me están llamando a la empresa porque yo he hecho un pedido, esto.
Y entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de información compartes, con quién la compartes, más aún si no estás seguro de la identidad de la persona que dice ser, que te está contactando, para poder, en este caso, continuar con la comunicación, ¿no? Sobre todo cuando dicha información que vas a proporcionar, pues es información sensible o información confidencial. Bien, hecho la aclaración, el comentario sobre el video anterior que acabamos de visualizar, pues tenemos ahora la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cómo evitamos ser víctimas justamente de la ingeniería social? Se puede evitar ser víctima de la ingeniería social haciendo básicamente un uso adecuado de nuestros equipos, de nuestros ordenadores, de nuestros computadores, de nuestras laptops, y solo así evitaremos ataques de ingeniería social, ¿no? Inclusive otras habilidades sociales que existen, y en cierta medida debemos de tratar de no entregar, de no brindar, de no proporcionar información confidencial o información sensible, a menos pues que estemos completamente seguros, ¿no? De conocer justamente a la persona, ¿no? Que solicita, ¿no? A la persona que nos está solicitando este tipo de información, y sobre todo el hecho de estar seguro, ¿no? De conocer que la persona, ¿no? Que nos está solicitando este tipo de información eh, es quien dice ser. O sea, si tú no estás seguro de quién es Juan Pérez o de quién es Axel Menéndez o de quién es Georgina Briceño, que supuestamente es una empleada de la empresa, no sé, de la empresa X, que tú estás intentando hacer la compra de algún producto o algún artefacto, etcétera. Si no estás seguro de la identidad de esa persona que se está tratando de comunicar contigo, ya sea por mensaje de texto, ya sea por llamada telefónica o ya sea por correo electrónico, mientras no tengas la seguridad de validar que la información que te están dando mediante cualquiera de los medios que acabo de mencionar, si tú no estás seguro de la identidad de esa persona que dice ser trabajador de esa empresa, entonces en la medida posible pues debemos de evitar de brindar información que sea sensible, de evitar brindar información que es confidencial. Muy bien, básicamente porque si tú no validas los datos de quien se comunica contigo, entonces podrías correr el riesgo, ¿no? De revelar información que quizás para ti puede ser importante. Más aún cuando la información que tú brindes, digamos que compromete, ¿no? Compromete, digamos, por ejemplo, la información de tus tarjetas de débito o crédito, ¿no? Y en cierta medida, pues puedes terminar siendo estafado, ¿no? Y donde hay, pues, un daño económico, claro está. Entonces, si tú no estás completamente seguro, ¿no? De conocer o de haber, digamos, identificado quién es la persona que dice ser, que se está comunicando contigo, entonces, pues si tú no haces eso, corres ese riesgo, ¿no? Más aún porque es quien debe de tener acceso a la información que que está solicitando, pues es esa persona. Entonces, tienes que estar completamente seguro de su identidad, ¿ya? Muy bien, entonces esa es una forma, ¿no? De evitar ser víctima de la ingeniería social es, repito, haciendo un uso adecuado de nuestros equipos, de nuestros ordenadores, de nuestros computadores. Y quizás muchos de ustedes dirán, ¿a qué se refiere, profesor, cuando usted dice haciendo uso adecuado de nuestro computador? Tu computador no lo puedes estar prestando a cualquier persona, ¿no? O sea, se supone que en tu equipo tú tienes un inicio de sesión, tienes un usuario, tienes una contraseña. Toda la información que está en ese equipo es únicamente, te compete únicamente a ti. Recuerda que cuando tú visitas, cuando tú visitas sitios web, estás accediendo a una serie de páginas
que internamente se guardan en el computador lo que se llaman las cookies. Y estas cookies tienen información importante, más aún si es que tú, digamos, ingresas ciertos datos que muchas veces suelen agregarse en la página web. Estos datos terminan finalmente siendo almacenados en un servidor. En el caso de algunos sitios web en especial, se genera un archivo de texto. Ese archivo de texto se llama cookie, con la URL, con el usuario, en este caso, o la cuenta de correo, y esa cuenta de correo o ese código de usuario termina almacenándose en la cookie, justamente también con la fecha. Profesor, ¿también se guardan las contraseñas? No, las contraseñas no, pero sí hay programas, sí hay softwares, como por ejemplo el Keylogger, que tú lo puedes instalar en una máquina y todo lo que escriban, digamos, a través del uso del teclado en alguna determinada página web, se terminan creando ficheros de texto con la información de usuarios y contraseñas. Entonces, ahí sí podríamos indirectamente ser víctimas de un hackeo, porque si existe ese programa que internamente instalado y está generando estos archivos de texto, entonces sí están guardando las cuentas de correo y las claves en ese equipo de forma local, ¿no? Claro está. Y eso con la intención de que luego pues puedan acceder a los correos o a las cuentas y finalmente pues terminen hackeándonos. Entonces hay que tener cuidado con a quién prestamos nuestro computador, nuestra laptop, porque si está con nuestro inicio de sesión, ¿no? con nuestra sesión aperturada, con tu sesión de usuario administrador, entonces un administrador puede instalar cualquier programa dentro del equipo, ¿no? El user de categoría administrator o administrador, pues tiene esa capacidad, ¿no? De poder instalar cualquier programa sin restricción alguna. Una recomendación quizás sería tener usuarios en paralelo, ¿no? Creados en ese equipo, llamados usuarios invitados, y si alguien te pide tu máquina y dice, mira, un favor, puedes prestarme tu laptop, quiero revisar un correo, quiero de repente, no sé, visitar alguna página web, lo ideal es que acceda a esta persona con otro usuario, que no sea con el usuario administrador, uno porque puedes correr el riesgo de que esta persona te robe la información que tú tienes bajo tu inicio de sesión o en todo caso elimine información que quizás sea importante para ti, ¿no? Y solamente con la intención de hacer daño. Entonces, a eso se refiere cuando dice aquí que tenemos que hacer un uso adecuado, ¿no? De nuestro equipo, de nuestro computador, y solo así evitaremos ataques, dice, de la ingeniería social y otras actividades sociales. Otras habilidades sociales que finalmente buscan, como se dice, obtener información confidencial, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, tener en cuenta quién nos contacta a través de las redes sociales o vía telefónica y estar seguros de la identidad de la persona que se comunica con nosotros y ver qué tipo de información nos está solicitando. Y si es que esa información que nos está solicitando compromete o no nuestra información personal o confidencial. Ok, a continuación pues vamos a ver el siguiente video y luego comentamos. Buenas tardes, señor, que le habla Leonardo Valenzuela Querés, ejecutivo de Movistar. Señor, ¿usted le agrada hablar? Sí. ¿Aló? Arturo. Digo, Arturo, ¿eres la persona titular de la línea? Claro. Y el tema de hoy es la ingeniería social. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Que le habla el teniente de Carabineros, José Alberto de la Calle, del tema de comisaría, ¿no? Claro. ¿Aló, sí? No. Como sacada directamente de una película de espía, la ingeniería social es la técnica de hackeo utilizada para sustraer la información a otras personas, teniendo como base la interacción social, de tal manera que la persona vulnerada no se dará cuenta cómo y cuándo dio todos los datos necesarios para terminar siendo la víctima de un ataque informático. En esta práctica se recurre principalmente a la manipulación de la psicología humana mediante el engaño. El delincuente actúa a partir de la premisa de que, en la cadena de la seguridad de la información, el ser humano es el eslabón más débil.
Buenas tardes, señor. ¿Quién le habla? Leonardo Valenzuela Querés, ejecutivo de Movistar. Señor, ¿vos sí la agrada de hablar? Sí. ¿Aló? Arturo. Digo, El término ingeniería social hace referencia al arte de manipular personas para eludir los sistemas de seguridad. Esta técnica consiste en obtener la información de los usuarios mediante el teléfono, correo electrónico, correo tradicional o un contacto directo. Los atacantes de la ingeniería social usan la fuerza persuasiva y se aprovechan de la ignorancia del usuario, haciéndose pasar por un compañero de trabajo, un técnico o un administrador. Este tipo de método suele usarse por los hackers, espías, ladrones, timadores o detectives privados. En general, los métodos de la ingeniería social están organizados de la siguiente manera. La primera fase es la fase de acercamiento. En esta, te ganas la confianza del usuario, haciéndote pasar por un integrante de la administración de la compañía o del círculo, un cliente o el mismo proveedor. La segunda fase es la fase de alerta. En esta, destabilizas al usuario y observa la velocidad de sus respuestas. Por ejemplo, este podría ser un pretexto de seguridad o una situación de emergencia. Y por último, la fase de la distracción. Tranquilizas al usuario y evitas que se concentre en la alerta. Este podría ser un agradecimiento que indique que todo ha vuelto a la normalidad, una fase hecha, en el caso que sea mediante un correo electrónico o la redirección de la página web de la compañía. Como a nivel de empresa y personal, podemos tomar medidas para no ser víctima de una ingeniería social. 1. Sea muy cuidadoso con su información personal. 2. No entregue información sensible a nadie. 3. No sea tan confiado. 4. No revelar datos personales o financieros a través del correo electrónico. 5. No revele datos de su información a una empresa sin estar 100% seguro. 6. Tenga cuidado con la información que brinda por teléfono. 7. No confíe en los archivos adjuntos en los emails. 8. Evite reenviar email. 9. No le preste su celular a nadie que desconozca. 10. No le preste su computadora a nadie que desconozca. Y esto fue ingeniería social. Bien. Hay una serie de recomendaciones, ¿no?, que nos hace ahí el video, ¿no? Como por ejemplo dice evitar justamente prestar nuestros equipos, ya sean celulares incluso, laptops o también nuestros ordenadores de escritorio, ¿no? Profesor, ¿por qué dice también evitar el préstamo de nuestros smartphones o celulares? Sí, porque recuerda que la información que tú tienes en tu móvil, en tu equipo, también es información personal, ¿no? Las fotografías, los videos, las fotos que de repente tú te tomas, las fotografías de repente que tú recibes, las capturas de pantalla, los correos electrónicos que de repente están, que han ingresado, que tienes en este caso asociados a tu cuenta de correo y que seguramente tienes tu sesión activada. Entonces hay que tener cuidado con nuestros equipos, sobre todo, ¿no? Porque alguien puede decir, mira, préstame tu móvil un ratito, voy a hacer una llamada o algo, y te descuidas en tan solamente segundos, acceden directamente a tu cuenta de correo y si tienes información que de repente es importante, pueden reenviar esos correos a otras cuentas o, de correo y se termina pues la información divulgando, ¿no? Transmitiendo o retransmitiendo. Entonces hay que tener cuidado justamente con nuestros equipos, ¿no? Y hay algo también que dice el video, ¿no? También debemos ser en cierta medida desconfiados. O sea, la desconfianza debe ser algo que debe primar, sobre todo cuando prestamos nuestros equipos de celulares, nuestros smartphones o nuestras laptops o computadores de escritorio a personas que quizás no conocemos, ¿no? Porque podemos estar revelando nuestra información que es personal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente estás haciendo una videograbación, profesor, estoy grabando, voy a grabar, no sé, una explicación, la sustentación de mi proyecto, y a través de una plataforma de videoconferencia, como lo es Zoom, por ejemplo, o en este caso Jitsi, o de repente Google Meet,
o cualquier otra plataforma de videoconferencia que a veces uno utiliza para poder grabar la pantalla, para poder grabar incluso también audio y video, porque también tienes que presentarte tú de repente en tu exposición. Sin querer tienes de repente tu WhatsApp activo en tu máquina, ¿no? Y de repente en ese momento sale la grabación y terminas enfocando parte de una conversación que tienes de repente en tu WhatsApp y que estás ejecutando desde tu computador, ¿no? Entonces, sin querer estás también revelando información que, en este caso que es tuya, que es privada, de alguna conversación o de algún chat en particular, no le digas. Entonces, yo conozco a varios, profe. es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces, a veces pasa por descuido, pasa de repente, pues, por, no sé, en ese momento estás emocionado porque tienes que grabar tu video explicación y terminas grabando toda tu pantalla. Y el hecho de que solamente hayan sido segundos, ¿no? De repente, no sé, 10 segundos, 5 segundos, todo eso está en el video. Entonces, si eso tú lo subes a la nube, lo subes a YouTube, sin querer, quien vea tu videograbación se va a enterar, ¿no? Detiene el video, hace una captura de pantalla y terminas enterándote o se terminan enterando, ¿no? Otros usuarios, otras personas de tu vida privada, ¿no? Más aún de tus problemas que puedas tener o de tus conversaciones, ¿no? Personales, íntimas. Entonces, sí, pues debemos de evitar en cierta medida, jóvenes, ver qué cosa compartimos, ¿no? Sobre todo a nivel de equipos, sobre todo de repente a nivel de, cuando digo de equipos me refiero a celulares, smartphone, tu propio computador, tu propio ordenador. Si tú ves que tienes información, tú como estudiante, ¿no? Profesor, yo tengo ahí videos, tutoriales que he bajado de internet, tengo material de cursos, de repente de redes, de programación, y no sé, ya no encuentro mi información, ¿no? Y de repente tú te pones a pensar, ¿a quién le presté mi laptop? ¿A quién se lo di? ¿Quién me dijo préstame un ratito para pasar la información a mi USB o para de mi USB enviarlo a mi correo, ¿no? De repente. ¿No será que de repente por ahí, sin querer, te robaron la información a través del USB o se lo enviaron por correo electrónico y luego eliminaron tus datos? O sea, hay muchas formas de poder no solamente obtener la información, sino también incluso de destruirla, ¿no? Lo peor, por ejemplo, que le puede pasar a una persona es no tanto que le roben la información, sino que pierdan la información de la misma. Acuérdense que la información es el activo más valioso, tanto de una empresa como también de una persona. Entonces, tengamos cuidado sobre todo con nuestros equipos, con nuestros inicios de sesión. Eso también es otra recomendación. Por ejemplo, ¿no? De repente no tienes internet en casa, tienes que de repente ir a hacer una tarea, tienes de repente que buscar información en internet, y como es muy común, pues uno termina yendo pues a un ciber o una cabina de internet, como se le conoce aquí en Perú, y sin querer, pues, nos gana la tentación de poder revisar nuestro correo, ¿no? Más aún si no tenemos datos en nuestro móvil y nos estamos conectando de repente de aquí a, no sé, cada 48 horas, revisamos nuestro correo y te has quedado sin datos y necesitas subir una tarea o bajar información y dices, voy rápidamente aquí a la cabina ¿no? que está cerca de mi casa. Y de repente te vas y caes en la tentación de querer revisar tu correo. Asegúrate de que post inicio de sesión, luego que has iniciado la sesión, cierra tu sesión, ¿no? Si tu sesión no se cierra, tu correo sigue estando abierto. Y cualquier persona que acceda a esa máquina va a poder acceder a tu correo, más aún si es que cuando has iniciado sesión, has dado la opción que dice recordar contraseña. Acuérdate que los browsers, los navegadores, tienen la capacidad de poder recordar claves. Entonces, si tú inicias sesión y sin querer haces clic donde dice recordar contraseña, la contraseña no se va a borrar por más que tú cierres tu sesión. O sea, la sesión ha quedado, la contraseña ha quedado grabada ahí. En cualquier momento, cualquier persona que se sienta en ese equipo, en ese computador, y quiere entrar a su correo, pues va a entrar ahí al correo que tú iniciaste sesión, ¿no? Claro, obviamente, eso por un lado. Y por otro lado, también evitar, por ejemplo, en las cabinas de internet, tratar de hacer operaciones
con los bancos, ¿no? Porque a veces uno tiene que hacer un pago y dice, lo voy a hacer banca por internet, y cargas pues tu inicio de sesión de repente en esa máquina, pones tu número de tarjeta, pones tu contraseña, y ya, claro, haces la operación, pero tú no sabes qué programas, o sea, qué softwares están instalados en esa máquina. Tú no sabes si hay por ahí un keylogger, de repente por ahí hay un programa que permite pues grabar, ¿no? Todo lo que haces en la pantalla. A veces hay programas que se instalan y lo que hace es todo lo que hace el usuario en la pantalla lo va grabando, y luego eso queda como un video. Luego se visualiza el video y mediante eso pues podemos ver todo lo que ha hecho en ese equipo, desde las páginas web que ha visitado, desde lo que ha visualizado, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que él ha hecho en el equipo pues puede quedar grabado a manera de video. Y eso también es una forma de acceder a información confidencial, pero que en este caso pues de una forma gráfica, ¿no? Entonces hay que tener ciertas recomendaciones, ¿no? Y creo yo que el video lo ha explicado muy gráficamente ese tema, ¿no? Muy bien, continuemos entonces. Ok, veamos ahora cuáles son las estrategias para prevenir justamente o evitar, en este caso, los ataques producto de la ingeniería social. Lo primero que tenemos que hacer, dice, es comprobar la autenticidad de las personas que solicitan cualquier tipo de información. Debemos de verificar, debemos de comprobar que la persona que se comunica con nosotros y que intenta obtener información confidencial de nosotros sea quien dice ser. O sea, tenemos que verificar la autenticidad de la identidad de las personas que nos solicitan determinada información personal, confidencial o sensible. ¿Ok? Segunda estrategia, analizar los correos. Siempre los correos electrónicos deben de ser analizados con un antivirus, sobre todo un antivirus que sea eficaz y lo más importante, que esté actualizado. Pasa de que dices, ¿tienes un antivirus? Sí, yo tengo un antivirus, pero no sé, mi máquina de repente la siento un poco lenta, siento de repente que hay algunos procesos que están de repente más lento de lo normal, etcétera, y no siento que mi máquina esté bien, ¿no? Tú como usuario que tú usas tu equipo te das cuenta cuando tu máquina tiene alguna dificultad de funcionamiento. Entonces la pregunta es, ¿no será que de repente por ahí hay un malware o algún troyano o algún virus que de repente, no sé, se puede haber descargado? De repente has visitado algún sitio web que no es de confianza y internamente pues puede que se haya descargado algún malware. Y la pregunta es, ¿siempre analizas tu equipo? ¿Siempre haces un análisis de tu equipo? ¿Analizas tu disco duro? ¿Analizas tu pendrive, etcétera? ¿No? Muchas veces el usuario dice, no, pero se supone que mi antivirus está instalado. Sí, o sea, tu antivirus puede estar instalado. El tema es que esté actualizado, ¿no? Porque generalmente los antivirus, cuando tú, digamos, instalas un antivirus, tiene que tener una licencia. O sea, si tú, digamos, instalas un antivirus sin licencia, es decir, versión de prueba, ok, una vez terminada la versión de prueba de 30 días, el antivirus no va a funcionar de forma eficaz, porque necesita de actualizaciones. Y estas actualizaciones se hacen online, se hacen en línea. Es decir, el programa se conecta pues a su sitio web, donde tiene pues allí, como se dice, su base de datos, ¿no? De virus, y él lo que hace es internamente actualiza esa lista de malwares, de tal manera que si él más tarde detecta algún malware de ese tipo, ¿no? Dice, oye, ¿este malware existe en mi base de datos? Sí, inmediatamente lo va a tratar de eliminar, o de repente, si es que no puede eliminarlo, puede ser que el malware sea muy potente, lo va a pasar por lo menos a cuarentena, y va a estar digamos, el archivo ahí encriptado para que después tú lo puedas tratar de eliminar manualmente. Pero claro, tienes que tener tu antivirus, ¿no? Siempre actualizado. No solamente para analizar tu equipo, tu disco duro, tu pendrive como tal, sino para también
poder analizar los correos electrónicos. Hoy en día la mayoría de antivirus, por ejemplo, brindan el servicio de análisis de correo electrónico. Brinda también el servicio de poder escanear previamente una URL. Si yo, por ejemplo, visito una URL donde mi antivirus ha detectado que no es un sitio web de confianza, pues simplemente no me lo carga, lo bloquea. Inmediatamente me manda una alerta y me dice, no, cuidado, se ha procedido al bloqueo de ese sitio web porque hemos detectado malware, por decirlo. Entonces, me está protegiendo el antivirus, ¿no? Profesor, una pregunta, ¿qué tipo de antivirus nos recomienda? En realidad no hay una marca en especial que tú puedas utilizar. Todos los antivirus son buenos. Todos los antivirus son buenos en la medida que estos estén actualizados, ¿no? Entonces, si tu antivirus no está actualizado, créeme que no tienes una protección real de tu información. ¿Estamos? Tengan cuidado con ese tema. La recomendación que yo les hago, jóvenes, es que siempre utilicen licencias de software original, ¿ya? Olvídate de tener antivirus craqueado, ¿ya? Eso de que no, tengo mi antivirus, por ahí me han pasado el código de la licencia. Puede que te funcione algún tiempo, puede que te funcione un tiempo, pero luego ese antivirus no va a funcionar de forma correcta, de forma adecuada. Sobre todo cuando no utilizas licencias originales, ¿ya? De software, de programas, porque obviamente las actualizaciones se hacen en línea. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo particularmente, como docente, ahora que hemos pasado pues a la modalidad, como se dice, virtual, ya no estamos en clases presenciales. Antes no tenía yo un antivirus propiamente dicho actualizado, ¿no? O sea, sí lo tenía instalado, versión de prueba, y cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses, el antivirus siempre me decía, ¿no? Te da promociones, incluso, ¿no? Por favor, actualiza, mira, compra la licencia, te damos ofertas, ¿no? Y como no usaba mucho mi laptop, mi equipo, ¿no? Entonces no tenía la necesidad de comprar la licencia como tal. Luego que volvimos al tema virtual, a las clases virtuales, sí consideré la necesidad de tener mi laptop, obviamente, actualizada, ¿no? Hay planes, si bien es cierto, de pago único al año, ya, las empresas, dependiendo de qué tipo de marca de antivirus tú estés utilizando, ya sea de repente McAfee, o de repente Panda, o Nord32, en fin, el antivirus que tú utilices. Yo estoy ahorita con McAfee, me ha salido muy bueno. Y el pago que hago anual no sale pero ni a un sol diario, o sea, más o menos me sale algo de 70 céntimos, 60 céntimos por día, el tema de protección. Entonces es mucho menor incluso el costo. Y si tú tienes ya un tiempo prudente, o sea, ya tienes más de un año con esa marca de antivirus, te hacen incluso descuento para la actualización, porque pasado el año de protección, pues ya no estás protegido, ¿no? Tienes que renovar la licencia. Se hace en línea, puedes hacer el pago en línea, y te dan descuentos, descuentos del 40, 35, hasta el 50%, dependiendo pues del tiempo que tengas con esa marca de antivirus. Y es una forma de tener tu equipo realmente protegido, ¿no? Porque el mismo antivirus, cada cierto tiempo, dependiendo también de la configuración que tú le des, ya sea que haga una revisión diaria o interdiaria o semanal, empieza a hacer un ScanDix, un escaneo de disco, un escaneo de correo, y si ha detectado amenazas, pues en el reporte del mismo te va a decir, ¿no?, cuántas amenazas ha bloqueado o ha eliminado. ¿Ok? Entonces, eso también sería una estrategia que debemos de repente de considerar para prevenir futuros ataques, ¿no? Otra estrategia dice no responder a solicitudes de información personal por correo electrónico. Lo peor que tú puedes hacer es responder un correo electrónico donde te pidan tus datos personales, donde te pidan de repente tu apellido, tu nombre, tu número de documento de identidad, de repente tu firma, ahora que estamos en tema, digamos, en modalidad virtual, tu firma, o de repente tu huella digital escaneada. Ten cuidado con qué tipo de información tú entregas a otra persona a través de un email, a través de un correo electrónico. Profe, una pregunta. Hola, ¿Cuál sería
Soy Menéndez, profesor. ¿Cuál es el mínimo, o sea, lo máximo que uno podría brindar como información? Porque en cada lado siempre nos piden DNI y nuestros nombres, o máximo Es hasta verdad, dirección. es Pero verdad. de ahí ¿cuál más sería un factor que nos arriesguemos a dar? O sea, como, ¿qué sería? Algo, o sea, supongamos que una huella digital si te pillas si es algo sospechoso, ¿cierto? ¿Cuál es Claro. lo máximo, hasta dónde Súper. deberíamos llegar a dar información? ¿Solamente de apellidos y DNI o no, ni eso deberíamos dar? A eso me Ok, refiero. muy buena tu pregunta, excelente. Axel, muchas gracias por tu participación. Yo siempre digo, ¿no? Las preguntas que ustedes hacen son oportunas porque ayudan a diluir mucho de los conceptos. Bien, la pregunta que nos acaba de mencionar Axel Menéndez es muy importante, ¿no? Él lo que quiere saber es básicamente qué tipo de información, cuál es lo mínimo de datos que yo puedo brindar, ¿no? Ya sea por correo electrónico o ya sea de repente a través de un sitio web, ¿no? O sea, cuál es, digamos, la información básica, lo que se la pregunta, cuál es la información básica que yo como usuario puedo proporcionar y qué tipo de información de repente no debería de brindar de forma digital, ¿no? A través de algún website o a través de correo electrónico. Creo que por ahí va la pregunta. Bien, lo mínimo que de repente nosotros podemos brindar puede ser nuestros apellidos y nombres. Dicho sea de paso, nuestros apellidos y nombres es fácil de acceder. Cualquier persona que tenga acceso a la base de datos de la RENIET va a poder cotejar nuestra información, como es, por ejemplo, nuestros apellidos, nombres, fecha de nacimiento, y básicamente el lugar, ¿no? Distrito en el cual nosotros vivimos. Esa información es de acceso público. Cualquier entidad del Estado, ¿no? Incluso hasta la misma policía, el Poder Judicial, tienen acceso a la RENIET. La RENIET es una entidad aquí en Perú donde están pues los datos personales, ¿no? De todos los ciudadanos de nacionalidad peruana. Incluso, por ejemplo, ¿no? Hay una entidad que se llama Migraciones, ¿no? Migraciones, por ejemplo, también tienen registrada toda la información de los extranjeros que viven actualmente en Perú y también tienen consignada su información, ¿no? Como su apellido, su nombre. En el caso de ellos no cuentan con un DNI, no cuentan con un documento nacional de identidad, pero sí tienen otras modalidades de identificación, ¿no? Por ejemplo, su pasaporte o carnet de extranjería. Bien, con respecto a la pregunta que ha formulado Axel, lo que nosotros podemos compartir, lo básico, creo que esa es la respuesta, lo básico, la información básica que nosotros podemos compartir, es básicamente nuestros apellidos, nuestros nombres, también nuestro correo electrónico, porque eso va a ser indudablemente de acceso público, incluso hasta para que tú abras una cuenta en una red social, llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Instagram, necesitas de una cuenta de correo. Generalmente estas plataformas virtuales están asociadas a una cuenta de correo, por lo tanto necesitas una cuenta de correo para poder acceder a esos servicios que te ofrece la nube. Lo que sí deberías de repente de evitar entregar, ¿no? A personas desconocidas o ya sea vía telefónica o ya sea de repente vía correo electrónico, son datos que comprometan el tema económico, como por ejemplo que brindas pues tu número de tarjeta de crédito, tu número de tarjeta de débito, el CCV, el código de verificación. Esa información tienes que tener mucho cuidado de no revelar esa información en sitios web que no sean de confianza o en sitios web que no, digamos, tengan el candadito de seguridad, ¿no? Porque se supone que una página web que tiene un candadito de seguridad, por ejemplo, es una página que está certificada, que tiene una certificación y que a mí me da la confianza de que es un sitio web confiable, ¿no? Adicionalmente, tú también puedes hacer que, si es que tienes un antivirus actualizado, el propio antivirus, si es que tú entras a un sitio web desconocido, él va a hacer un escaneo y va a ver si es que no hay malwares ejecutándose dentro de ese sitio web, ¿no? Porque naturalmente también podrían descargarse a tu equipo. Y lo otro, creo yo, que tiene que ver con un tema de cultura del usuario.
La cultura del usuario es fundamental, es decir, tú como usuario tienes que también ser consciente de qué información es la que podrías brindar como información básica. Como información básica, apellidos, nombres, una cuenta de correo electrónico, probablemente en muchos sitios web te lo piden. En algunos casos te piden también tu documento de identidad. Eso también se podría proporcionar. Lo que no deberían ustedes de proporcionar, ya sea por correo electrónico o a través de algún sitio web o de repente, más aún a una persona que me contacta por una red social, es por ejemplo el tema de los números de tarjetas de débito o crédito, ¿no? O el código de verificación de las mismas. Eso sí tendrías que evitar proporcionar. ¿Por qué? Porque digamos que vas a comprometer el tema económico, ¿no? Porque tú no sabes qué compras pueden hacer con tus tarjetas y al final pues te terminas perjudicando económicamente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también está el tema de brindar tu huella dactilar, ¿no? Tu huella dactilar evita, ¿no? Enviarla, por ejemplo, por correo. Hay gente que dice, tiene que, no sé, ¿no? Supongamos que es un contrato y te dicen, sí, pero no hay problema, ¿no? Por pandemia usted lo firma el documento, pone su huella dactilar, lo escanea y nos lo envía. Depende de quién me lo pida, ¿no? O sea, si me pide el YESFA y conozco a la persona, sé de la identidad de la persona que me está solicitando, entonces no voy a desconfiar, pues, porque obviamente es una institución y la persona, tengo que validar si esa persona trabaja en el YESFA, ¿no? Digo, sí, ok, es para un tema, no sé, de repente para algún trámite que tú tengas que hacer con tu instituto, o algún documento que tengas que tramitar, entonces sí de repente vas a requerir ese tipo de información, van a necesitar de tu firma digital o de tu huella dactilar. Entonces, va a depender mucho de quién te lo solicite. Ese es, creo yo, el punto clave. Depende de quién te lo solicite. Si se te solicita una institución que tú sabes, digamos, la conoces, sabes que es una institución seria, conoces también la identidad de la persona que te lo está solicitando, entonces podrías brindar esa información, pero no a cualquier sitio web o no enviarlo a cualquier correo electrónico si es que no sabes la identidad de esa persona, ¿no? Porque ahí sí podrías, digamos, revelar información que es muy, muy sensible. Con tu firma y con tu huella dactilar, pues también se pueden cometer fraudes, ¿no? Como por ejemplo desde no sé, la compra de repente ficticia de algún terreno o de alguna propiedad, o no, o sea, puedes comprometer también tu situación legal con ciertos datos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con qué tipo de información entregues, ya sea de forma virtual, a través de un sitio web, a través de correo electrónico, y lo más importante es a quién entregas esa información. La información básica, repito, apellidos, nombres, tu número de DNI quizás, número de teléfono, en algunos casos en algunos sitios web te lo piden, y también te piden la cuenta de correo, ¿no? Ahora, si te llaman telefónicamente, si te llaman por teléfono, tú tienes que ver qué es lo que te están pidiendo, pues, ¿no? Si te están pidiendo datos que tú sabes que comprometen el tema económico, número de tarjeta, número de póliza, etcétera, entonces hay cuidado, ahí sí habría que tener cuidado con qué información brindas. Es por eso que hay muchas empresas que hoy en día se graban las conversaciones, ¿no? Los contratos hoy en día no necesariamente tienen que ser firmados, también pueden ser mediante voz. Si tú más adelante te dicen que has contratado un servicio y tú eres consciente que no lo has contratado, puedes solicitar la videograbación o la grabación, en todo caso, de esa conversación y someterla pues a un peritaje para ver si es que la voz que se escucha en ese audio pues es finalmente la tuya, ¿no? No voy a hacer que también intenten timarte. Hoy en día también hay programas que el autotune es uno de ellos que te permite pues manipular los grados de la voz, ¿no? Entonces, hay muchas formas también digamos, de tratar de igualar un tono de voz a través de esos programas. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo, con qué tipo de información se comparte, a quién compartes y sobre todo, ya sea por correo electrónico o sobre todo a qué sitios web estás proporcionando cierta información, ¿no? Si tú ves que esa página web no lo has validado, no tiene el certificado digamos, de autenticidad, de validación, de verificación, es un tipo de forma de validar ese sitio web. Generalmente todo sitio web que tiene un candadito a la izquierda, en la URL, pues es una página que es segura,
Y si es que esa página web no la has analizado con tu antivirus, definitivamente evita dejar información que pueda comprometer justamente el tema económico, ¿no? Muy bien. Por otro lado, también me dice como recomendación no ejecutar programas de procedencia desconocida. O sea, en la medida posible debemos nosotros de evitar instalar y ejecutar programas que de repente no conozcamos su lugar de procedencia. Esto ocurre en muchos jóvenes, por ejemplo, con los smartphones, con los celulares, ¿no? Pasa que de repente por ahí alguien te pasa una app móvil, ¿no? Una app, te lo pasan por WhatsApp, te lo pasan por Telegram, y te dicen, mira, acá tienes una app que te va a servir para hacer tal cosa, de repente es una app para escuchar música en línea. Tú sabes que hoy en día hay muchos servicios para escuchar música, por ejemplo, que tiene que ver con pago, en fin. Entonces, de repente, tú dices, sí, pues, no tengo para estar pagando, no quiero pagar por el servicio, entonces, bueno, me lo voy a instalar esa app móvil. Cuidado, esa app móvil que tú estás, digamos, instalando, que alguien te lo pasó, tú no sabes qué hay detrás de esa app móvil. De repente esa app móvil tiene código malicioso, es un malware, y puede terminar enviando internamente información. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el caso de los celulares, de los smartphones, se recomienda que todas las aplicaciones sean descargadas de la Play Store, ¿no? Desde ahí hagas la instalación en el caso de Android. Entonces, eso por un lado, ¿no? Siempre se recomienda, en el caso de los celulares, de los smartphones, que las aplicaciones móviles que tú instales sean instaladas desde su propia Play Store, que es el medio de descarga. Y en el caso de las laptops y los software de escritorio, se recomienda que los programas también que tú instales, en cierta medida, sean programas que hayas descargado del website oficial, del sitio web oficial, del programa o de la marca que tú quieres instalar, ¿no? De algún software en especial, ¿no? Y evitar muchas veces descargar programas de algunos sitios web donde te dicen, no, aquí encuentras el instalador de tal programa, vamos, descárgalo, instálalo, porque tú no sabes qué hay detrás de ese sitio web, ¿no? Y sabrá Dios qué cosa estarás instalando, ¿no? Qué código malicioso puede estar internamente trayendo consigo, y que tú sin querer lo instalas en tu máquina, y peor si no tienes un antivirus, pues no hay una verificación del archivo que estás intentando instalar y que luego lo vas a ejecutar en tu computador, ¿no? Otra estrategia o recomendación es nunca tires información importante a la basura, ¿no? Lo que se recomienda aquí es que destruyas la información que tú consideras que es importante, pero que no quieres que nadie más tenga acceso. Por ejemplo, en el caso de las entidades bancarias, te llega muchas veces a tu casa, el courier te lleva, por ejemplo, la tarjeta de débito o crédito, si es que lo has solicitado o si es que es una renovación de tarjeta. Y en esos casos, el courier te entrega el sobre sellado, ¿no? Con las medidas de seguridad. No estoy hablando de las medidas de seguridad del COVID-19, sino con las medidas de seguridad de lo que es la tarjeta en sí, ¿no? Del sobre que te están entregando. O sea, tiene también su forma de entrega, ¿no? Tiene que estar sellado herméticamente, tiene su sentido de seguridad, etcétera. Pues siempre uno tiene que revisar, ¿no? Lo que está recibiendo, verificar que efectivamente cumpla con esas medidas. Y, bueno, tú luego abres el sobre y lo que vas a encontrar probablemente sea tu tarjeta de débito, crédito, y muchas veces ahí viene la clave, ¿no? La clave o el password o la contraseña. Si tú tienes la app de esa entidad bancaria, pues luego la puedes cambiar directamente mediante el uso de esa app. Si no vas a hacer el cambio, digamos por ahí, o te olvidas de hacer el cambio de clave de tarjeta y tú simplemente agarras el documento y lo tiras a la basura, pues puedes también correr el riesgo de que alguien más acceda digamos, a esa clave, esa contraseña, ¿no? Más aún cuando de repente tú vives con otras personas y no tienes la confianza suficiente de esas personas. Entonces, en ese caso, pues la información nos dice aquí que nosotros consideremos importante, ¿no? No lo debemos de tirar a la basura, sino debemos de destruirlo. En este caso, pues la picamos o la quemamos para evitar que nuestra información
termine en manos de otras personas, ¿no? En manos de terceros. Bien, a continuación vamos a ver un video que tiene que ver con la ISO 27001, ya, sobre el sistema de gestión de seguridad de la información, y al volver comentamos. España acaba de adoptar la última versión de la ISO 27001, la norma de referencia para miles de CIO, Chief Information Officer, y CISO, Chief Information Security Officer, en todo el mundo. Las tecnologías de la información y la comunicación están viviendo una nueva revolución. La generalización del uso de la tecnología móvil y las redes sociales está motivando el despliegue de las tecnologías conocidas como SMART, por las siglas en inglés, de social, móvil, analíticas y la nube. Y en este contexto, asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de un sistema de información es crucial. Más de 22.000 organizaciones en 105 países confían en la ISO 27001 como una herramienta eficaz para establecer controles. En AENOR ya estamos certificando con la última versión de ISO 27001 que está más orientada a los riesgos de la organización, además de los riesgos informáticos. La nueva UNE ISO 27001 adopta la llamada estructura de alto nivel utilizada en todas las normas de sistemas de gestión, lo que facilita su integración con otros sistemas, como calidad, medio ambiente o seguridad y salud en el trabajo, de forma más sencilla. Entre otras cuestiones, la norma pide a las organizaciones que profundicen más su conocimiento sobre el contexto en el que operan y las necesidades de las partes interesadas. Igualmente, otorga mayor importancia a la definición de objetivos de seguridad. Las organizaciones deben identificar los objetivos de seguridad y para ello establecer qué controles cumplen con esos objetivos de seguridad. La nueva versión de la ISO 27001 incorpora 114 controles, haciendo más hincapié en nuevos controles como son de criptografía y de relación con proveedores. AENOR tiene vigentes más de 300 certificados según la ISO 27001 en 9 países de Europa y Latinoamérica. Antes de que termine 2015, las empresas certificadas deberán haber hecho la transición a los requisitos de la última versión. Bien, luego dice de ver el video, responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es la norma ISO 27001? ¿Ideas? ¿Algún comentario? A ver, cuando nos hablan de qué cosa es la norma ISO 27001, pues básicamente es un conjunto de políticas, de normas de seguridad que se adoptan, que adoptan algunas empresas con la intención de normalizar sus procesos en cuanto a lo que es el tema de la seguridad de la información. Recordemos que la información que existe en una empresa no solamente está en forma digital, está en forma virtualizada, sino también está de forma física. Y en cierta medida, pues tenemos que también proteger dicha información que tiene, en este caso, toda empresa. Entonces, la norma ISO 27001 pues da una serie de controles de acceso, una serie de recomendaciones que las empresas deben adoptar dentro de su gestión para lo que es la seguridad de su información. En ese sentido, es importante que nosotros, que somos del área de sistemas, consideremos que las empresas en las cuales de repente ustedes laboran, en algún momento, pues, implementen este tipo de normativa. El hecho de implementar una ISO que tiene que ver pues con la 27001, ¿no? Tiene que ver con la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, es algo que se da en el tiempo, es algo que no se va a dar de la noche a la mañana, pero es importante que consideren en cierta medida las empresas la implementación de esta normativa y más aún de un SGSI, ¿no? De un sistema de gestión de seguridad de la información que le ayude a proteger la información que ellos tienen, ¿no? Administran y gestionan día a día.
En ese sentido, hablaremos un poquito acerca de la norma ISO 27001. A ver, hay que entender que la norma ISO 27001 dice es un estándar para la seguridad de la información, ¿no? Tiene que ver básicamente con una serie de técnicas basadas en seguridad, tiene que ver con la tecnología de la información, tiene que ver con los sistemas de gestión de seguridad de la información y también tiene que ver con una serie de requerimientos. Todo esto debe ser aprobado y publicado como estándar internacional. En el caso de la norma ISO 27001, ¿no? En el año 2005, para ser más específico, en el mes de octubre, se aprueba y se publica esta normativa, ¿no? Esto se da por, en este caso, la estandarización para organizaciones internacionales, eso es lo que significa la sigla ISO, y también se da por la Comisión Internacional, ¿no? De Electrónica, de ahí las siglas IEC. Especifica, por otro lado, también los requisitos, ¿no? Necesarios para establecer, para poder implementar, para poder mantener, mejorar, sobre todo, un sistema de gestión de seguridad de la información, un SGCI, según el conocido como ciclo de Deming. El ciclo de Deming habla, pues, del PDCA. El PDCA viene del acrónimo Plan, Do, Check, Act, que significa, pues, planificar, hacer, verificar y actuar. Es consistente, dice, con las mejores prácticas que se han descrito en la ISO 27002, que anteriormente fue conocida como la ISO 17799, y que tuvo su origen en la norma PS 7799 del año 2002, y que fue desarrollada justamente por la entidad de normalización británica, ¿no? La BSI, también conocido como British Standards Institution, ¿no? La institución de estándar, en este caso, la institución británica de estándares, que tiene que ver justamente con el tema de estas normativas ISO. Entonces, aquí básicamente estamos hablando un poco de cómo es que nace la ISO 27001, ¿no? Tiene sus orígenes ya hace muchos años atrás, sobre todo en el 2005, y ha sido justamente creada como un estándar para normalizar, ¿no? Para normalizar justamente una serie de medidas, ¿no? De seguridad que todas las empresas pues deben de adquirir e implementar dentro de sus empresas, y que en cierta manera les ayude a gestionar la seguridad de su información a través de este sistema, ¿no? Este sistema denominado SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y que se basa justamente en la mejora continua, ¿no? Que se basa en el ciclo de Deming, ¿no? En el Plan, Do, Check, Act, que significa planificar, hacer, verificar y actuar. Ok, en la versión actual de esta norma, la ISO 27001, su actualización, su última versión, se ha dado en el año 2003. Y esta se encuentra normalizada por el Instituto Madrileño de Normas y Técnicas y Certificación, llamado IMONTEC. La norma ISO 27001, dice, está compuesto por 10 puntos. Estos son los 10 puntos que digamos, conforma la normativa ISO 27001. Primero dice, la primera norma, el primer punto de esta norma es el objeto y campo de aplicación. Aquí se debe, dice, especificar la finalidad de la norma, su uso dentro de la empresa, dentro de la organización, y el modo de la aplicación del estándar. En el punto número 2 hace referencia a las normativas. Aquí especificamos básicamente las recomendaciones, ¿no? De la consulta de documentos necesarios para la aplicación del estándar. Y en el tercer punto habla sobre el término y definiciones que son propias de la normativa ISO 27001, donde básicamente se hace referencia a una serie de términos y definiciones que son usados y que se basan justamente en la ISO
27.000. El cuarto punto hace referencia al contexto de la organización. Aquí se busca, dice, determinar cuáles son las necesidades y expectativas que existen dentro y fuera de la organización, que pueden, en este caso, afectar directa o indirectamente al sistema de gestión de seguridad de la información, el famoso SGSI. Adicional a esto, dice, se debe determinar justamente el alcance, entendiendo la organización y su contexto, así como también entendiendo cuáles son las necesidades y las expectativas de los implicados. También debe de determinarse cuál va a ser el campo de aplicación de este sistema de gestión de seguridad, y también se debe de implementar pues el SGSI, es decir, el sistema de gestión de seguridad de la información. O sea, en resumen, el hecho de que se aplique una normativa como es la ISO 27001, todo esto va a desembocar a que la empresa sí o sí a largo plazo implemente un sistema de gestión de seguridad de la información, pero que tiene que considerar cada uno de estos puntos que estamos haciendo mención antes de su implementación. Por otro lado, el quinto punto hace referencia al liderazgo, ¿no? Aquí se habla sobre la importancia que tiene pues la alta dirección y el compromiso que debe tener justamente la alta gerencia, la alta dirección con el sistema de gestión. Aquí se tienen que establecer cuáles van a ser las políticas y también se debe asignar a los empleados de la empresa, de la organización, cuáles van a ser sus roles, sus responsabilidades, quiénes van a ser las autoridades que van a liderar el proyecto de implementación del SGSI, y también se debe de asegurar pues la integración de los requisitos del sistema de seguridad en los distintos procesos que tiene la empresa, que tiene la organización, así como también los recursos necesarios para su implementación y sobre todo su operatividad. En el liderazgo, las características que priman en este punto, pues está el compromiso, sin duda alguna. Liderazgo y compromiso. 2, las políticas que se van a implementar. 3, los roles organizativos, las responsabilidades y quiénes son las autoridades que se van a hacer cargo de implementar un SGSI dentro de la empresa que se considere, claro está, la norma ISO 27001. El siguiente punto, que viene a ser el punto número 6, se habla de la planificación. Aquí dice se debe valorar, se debe analizar y se debe evaluar cada uno de los riesgos de seguridad de acuerdo a los criterios de aceptación de riesgos. Adicionalmente, dice, se debe de dar un tratamiento a los riesgos de la seguridad de la información. Nosotros habíamos dicho que para nosotros poder identificar los riesgos, primero tenemos que identificar los activos de TI, ¿no? A nivel de hardware, a nivel de software, evaluar cuáles serían las posibles amenazas a los cuales estarían expuestos cada uno de esos activos de TI, y dependiendo de la amenaza, nosotros tenemos que evaluar cuáles serían los riesgos a los cuales estaríamos expuestos como empresa si es que se da dicha amenaza. Una vez identificados los riesgos, pues hay que hacer la gestión de los mismos, la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos implica no solo con la identificación del riesgo, sino también con la aceptación del mismo. O sea, ser consciente de que si ese riesgo se puede dar o no dentro de la empresa y determinar el nivel o el nivel de vulnerabilidad y de impacto que puede tener ese riesgo dentro de nuestra organización. Todo ello es parte de la gestión de riesgos. Los objetivos y los planes para lograr dichos objetivos se deben definir en este punto. O sea, como parte de la planificación, luego de haber valorado, analizado y evaluado cada uno de los riesgos de seguridad de acuerdo a los criterios de aceptación de los mismos, pues tenemos que hacer un plan, ¿no? Tenemos que definir cuál va a ser el plan de acción. También tenemos que definir una serie de objetivos que queremos cumplir, que queremos lograr para tener claro todo lo que se va a hacer. Un primer punto tiene que ver con las acciones para abordar justamente los riesgos y las oportunidades que se pueden dar, así como también definir los objetivos a nivel de seguridad de la información y cómo es que podemos cumplirlos, cómo es que podemos conseguir dichos objetivos que nos estamos planteando dentro de la empresa. Claro está.
El séptimo punto tiene que ver con el soporte, ¿no? Aquí se trata pues sobre los recursos que vamos a destinar o que van a ser destinados por la empresa, por la organización. También tiene que ver con la competencia del personal, la toma de conciencia por parte de las partes interesadas, la importancia sobre la comunicación dentro de la empresa. O sea, si tú estás trabajando en una empresa donde no hay comunicación, entonces obviamente pues no van a haber buenos canales de comunicación y no va a haber entendimiento entre el personal que intenta implementar un sistema de gestión de seguridad. O sea, aquí la comunicación es fundamental. También la importancia de la información que debe estar documentada dentro de la empresa, ¿no? Y todo eso pues va a permitir dar un buen soporte, sobre todo a nivel de gestión, ¿no? A los usuarios, que son finalmente quienes utilizan pues estos recursos tecnológicos que existen dentro de la empresa, y que nuestro SGSI, nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, debe estar enfocado a la empresa como tal, pero también, digamos, teniendo en consideración, tomando también en cuenta a los usuarios. Aquí también tenemos que considerar para el soporte, para el punto del soporte, lo que son los recursos, las competencias. Tiene que haber una concientización o una concienciación, como también se le dice, concientización de los partes de los usuarios. Tienen que haber buenos canales de comunicación y la información que nosotros generemos a través de la implementación de un sistema de gestión de seguridad, un sistema de gestión de seguridad de la información, un SGSI, tiene que estar naturalmente documentado. Bien, el punto número 8 habla de la operación, el cómo se debe planificar, el cómo se debe implementar, controlar los procesos de operación, así como también la valoración de los riesgos y su tratamiento. Para la operación, de cómo se tiene que planificar, cómo se va a llevar a cabo, cómo controlamos estos procesos, parte, sin duda alguna, primero de la planificación operacional que hagamos, de la evaluación de los riesgos, y eso implica que tiene que haber previamente un análisis, una identificación, un análisis de los mismos, y luego pues hay que hacer una evaluación de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para finalmente poder hacer una buena gestión a nivel de tratamiento de los riesgos, porque los riesgos tienen que ser tratados. Cuando digo tratamiento de riesgos, me refiero en el hecho de poder mitigar los riesgos, de poder, digamos, hacer frente a ellos. A eso se refiere. El punto número 9 hace referencia a la evaluación de desempeño. Aquí, debido pues a la importancia que tiene el ciclo de Deming, el ciclo de la calidad, el ciclo de la mejora continua, que se basa en el PHVA, que significa planificar, hacer, verificar y actuar, se debe de realizar, dice, un seguimiento, una medición, un análisis y una evaluación, así como también una auditoría interna. ¿Para qué? Para revisar justamente la dirección de lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Y de esa manera asegurarnos el correcto funcionamiento del mismo. Parte de ello tiene que ver, pues, que nosotros tengamos que hacer una supervisión, también tenemos que hacer un análisis y una evaluación de todo ello. También tenemos que tener en cuenta las auditorías internas y también las revisiones de la gestión. En el punto número 10 ya nos habla de la mejora, ¿no? La mejora tiene que ver con el tratamiento de las no conformidades, tiene que ver básicamente con las acciones correctivas y de mejora, con las acciones de cambio que tenemos que también implementar, porque no hay sistema perfecto, ¿no? Todo en el tiempo tiene que ir mejorando. Entonces, aquí, en el punto de la mejora, también tenemos que canalizar cuáles son las disconformidades, ¿no?, que pueden existir por parte de los empleados con respecto al tratamiento de la información, de la seguridad de la misma, ¿no?, porque pueden haber usuarios que no estén de acuerdo, ¿no?, estén disconformes con la forma en la cual estemos llevando nuestra gestión. Y naturalmente tienen que haber acciones correctivas, ¿no? Lo que se está haciendo mal se tiene que corregir. Y de esa manera, pues podemos tener una mejora continua o también conocido como mejora continuada. La norma ISO 27001, que tiene que ver, básicamente se dio en el año 2013,
Aquí sí hay varios cambios con respecto a la versión 2005. En esta versión 2013 hay algunos cambios importantes que destacan y que vamos a hacer mención. Como por ejemplo, aquí dice, en esta versión, en la versión 2013, desaparece ya la sección del enfoque a procesos. Y aquí se le da mayor flexibilidad para que se elija las metodologías de trabajo para el análisis de riesgos y también las mejoras. Se cambia su estructura común al resto de los estándares de la ISO. Se pasa de 102 requisitos finalmente a 130 requisitos. O sea, hay un cambio de mejora. También son considerables los cambios de los controles y también hay un incremento en el número de los dominios, porque si algo tiene la ISO son controles de acceso, que lo vamos a ver más adelante, y que también tiene requisitos, claro que sí. Acuérdate que la normativa ISO es bien amplia, lo vamos a ir viendo poco a poco. Estos dominios, dice, de que inicialmente eran 14, en este caso el número de dominios que eran 14, han ido disminuyendo, ¿no? A un número de controles de, en este caso, 114. También hay una inclusión a un nuevo dominio sobre relaciones con el proveedor. O sea, aquí aparece otro ítem que habla sobre las relaciones con el proveedor, por las crecientes justamente relaciones entre la empresa y los proveedores de la nube, es decir, los proveedores que nos dan acceso al Internet. Entonces, hay un punto dentro de esta normativa que nos habla cómo llevar a cabo la gestión de relaciones con el proveedor que nos da acceso a la Internet, que nos da acceso a la nube, es decir, nuestro proveedor de Internet. También se parte aquí, dentro de esta nueva versión, dentro de este nuevo cambio, se parte también del análisis de los riesgos. ¿Para qué? Para determinar los controles necesarios y compararlos con el anexo A. En la normativa ISO hay varios anexos, hay un anexo A, en el cual se busca pues identificar primero los activos, luego se debe de identificar las amenazas y posteriormente sus vulnerabilidades. Por eso es que yo siempre les decía, ¿no? ¿Quieres tú gestionar riesgos? Primero identifica los activos de TI. Primero identifica cuáles son los activos de TI que tiene la empresa. Luego evalúa cuáles son las posibles amenazas a los cuales estaría expuesto cada uno de esos activos de TI. Y cuando hablo de activos de TI, estoy hablando tanto de hardware como de software, para de esa manera determinar la vulnerabilidad de los mismos y también luego poder evaluar de cada una de esas amenazas cuáles serían los riesgos a los cuales se estaría expuesto. Bien, hay beneficios que aporta la ISO 27001, sí hay ciertos beneficios que aporta, sobre todo para la empresa, ¿no? En el sentido que le va a dar ciertos beneficios para el cumplimiento de los objetivos de la misma. Por un lado, dice, uno de los beneficios es que se demuestra la garantía independiente de los controles internos y se cumple con los requisitos de gestión cooperativa y de continuidad de la actividad comercial. También se demuestra independientemente que se están respetando las leyes y las normativas de su aplicación. 3. Proporciona una ventaja competitiva al cumplir con cada uno de los requisitos contractuales y demuestra a los clientes que la seguridad de su información pues, es lo primordial. También se verifica independientemente que los riesgos de la organización estén correctamente identificados. Eso es algo fundamental, obviamente, ¿no? Se tiene que tener claro cuáles son los riesgos a los cuales estaría expuesta la empresa. Tienen que estar previamente identificados, evaluados y gestionados, al tiempo que se va a formalizar los procesos, los procedimientos y la documentación en cuanto a la protección de la información. También se debe demostrar el compromiso de la cúpula directiva de la empresa. Es decir, tiene que haber un compromiso por parte de la alta gerencia, por parte de la dirección de esa organización, de esa empresa. ¿El compromiso en qué sentido? El compromiso con la seguridad de la información. No se puede vacilar el tema de la seguridad de la información si es que quien está en la cabeza no está comprometido con esta gestión de cambio, con esta gestión de change que se quiere dar dentro de su organización. Y también está el proceso de evaluaciones que deben de darse de forma periódica para contribuir a supervisar continuamente el rendimiento y la mejora justamente de cada uno de esos procesos. Entonces, esos serían los beneficios.
En cuanto a la implementación de la normativa, en este caso ISO 27001 en una empresa, básicamente aquí se debe de considerar que la implementación de esta normativa, ¿no? De esta normativa ISO 27001 dentro de una empresa, en realidad es un proyecto, y es un proyecto que suele tener muchas veces una duración como tiempo mínimo estimado de 6 meses. Esto puede durar incluso hasta un año su implementación. Esto va a depender de qué criterio, profesor. Va a depender sobre todo del grado de madurez, ¿no? En seguridad de la información y el alcance que ésta va a tener, entendiendo, claro está, por alcance, el ámbito de la empresa, que va a estar básicamente sometido a este SGSI, a este Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que hemos elegido. En general, pues es recomendable siempre contar con ayuda de expertos, con ayuda de consultores externos, consultores certificados en temas de sistemas de gestión de seguridad, expertos que conozcan del tema de la ISO 27001 y que tengan experiencia de implementación de estos sistemas, porque nos pueden ayudar dentro de la empresa a corregir parte de nuestra gestión que queramos nosotros hacer previa implementación a lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información, un SGSI. Aquellas empresas, aquellas organizaciones que ya hayan adecuado previamente de forma rigurosa, minuciosa, sus sistemas de información y sus procesos de trabajo a las exigencias, pues, ¿no?, de las normativas legales de protección de los datos, o que ya hayan realizado un acercamiento progresivo a la seguridad de la información mediante la aplicación de buenas prácticas, como lo recomienda la ISO 27002, van a poder en este caso ya tener una posición mucho más ventajosa a la hora de implementar una normativa ISO 27001. ¿Por qué? Porque obviamente ya tienen la experiencia de la implementación de la normativa ISO 27002. Ejemplo, en el caso de España, existe lo que se llama la Ley Orgánica de Protección de Datos, y sus normas de desarrollo, ¿no?, han sido pues las más importantes por un decreto real número 1720 que fue en el año 2007, ¿no? Y finalmente pues en el año 2007, en el mes de diciembre, para ser exacto el 21 de diciembre, se desarrolla esta Ley Orgánica de Protección de Datos. O sea que en ese país sí existe una ley como tal que tiene que ver con la protección de los datos o con la protección de la información. En ese sentido, el equipo de proyecto, ¿no?, de implementación de esta normativa ISO 27001 debe estar formado, dice, por representantes de todas las áreas de la empresa. ¿Esto por qué? Porque es importante que todo el personal esté involucrado en este proceso de cambio y que realmente se represente cada uno de los empleados o los colaboradores que trabajan en las áreas, en las distintas áreas de la empresa, y que se vean pues afectados por este sistema de gestión de seguridad de la información, que también lideren la dirección y también cuenten con asesores, ¿no?, consultores externos especializados en el tema de seguridad informática, ya sean pues ingenieros o técnicos en informática, ¿no?, y que también sean especialistas en derecho, ¿no?, de las nuevas tecnologías, también que vean el tema de protección de datos, los sistemas de gestión de seguridad de la información. O sea, que sean personas pues que cuenten, estos consultores que cuenten con toda esta experiencia en cada uno de los temas que acabamos de hablar, ¿no? O sea, tiene que ser gente de la especialidad de sistemas, al margen si son técnicos o son ingenieros, pero que cuenten con la experiencia en lo que es medidas de protección de datos y sobre todo en la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información. Entonces, es importante que por lo menos cuenten con los estudios del caso para que puedan entender mejor la normativa ISO 27001. ¿Hay una certificación, profesor, por parte de la norma ISO 27001? Sí. La certificación de un sistema de gestión de seguridad de la información es un proceso mediante el cual pues una entidad consultora externa, ¿no?, independiente, claro está, y sobre todo que esté acreditada, va a auditar el sistema de gestión de seguridad de la información que tú hayas implementado en tu empresa.
y va a determinar la conformidad justamente de la aplicación de la normativa ISO 27001 en tu organización, ¿no? Entonces, ellos van a encargarse de evaluar y de ver si es que el grado de implementación que tú has hecho es real y es eficaz y es eficiente y positivo. De acuerdo a ello, ellos van a poder emitir el certificado que corresponde. Antes de la publicación del estándar de la ISO 27001, las empresas que han estado interesadas justamente en este tema eran certificadas, pero bajo el estándar británico, el BS 7799-2. Ya a finales del año 2005, ¿no? Algunas empresas, algunas organizaciones han podido obtener ya la certificación ISO 27001 como parte de su primera, pues, certificación de éxito, o mediante una recertificación trienal, ¿no? Y esto, obviamente, puesto por la certificación BS 7799-2, que finalmente ha sido reemplazada, es decir, ya no se certifica con el estándar británico, sino con la ISO 27001. El anexo C, en tanto, que está en la norma, muestra pues las correspondencias de lo que es un SGSI, ¿no? Con el sistema de gestión de la calidad, según la normativa ISO 9001 del año 2000, que también se complementa con el sistema de gestión medioambiental. Y este sistema de gestión medioambiental lo ve otra normativa ISO, es la normativa ISO 14001 en el año 2004. Se recomienda que para poder entender mejor el sistema de gestión medioambiental que trata en la ISO 14001, se revise la ISO 14000. Hasta el punto, pues, de poder llegar a la certificación dentro de la empresa en distintas normas, porque de repente tu empresa dice, mira, nosotros queremos certificarnos no solamente en la ISO 27001, sino también en la 9001, en la 14001, que son diferentes sistemas de gestión, claro está. Entonces tienen que revisar cada una de ellas, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan pues una base de sistema de gestión común entre todas los otros estándares que existen, ¿no? Bien. Ok, hay un taller que esto lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, que tiene que ver con la gestión de la seguridad de la información. Esto para la semana 4, ¿ya? Por favor, va a ser con nota, ¿ya? De forma resumida, atención, de forma resumida, cada uno de ustedes va a elegir un tema. Este tema puede ser criptografía, puede ser seguridad de infraestructura y redes, puede ser sobre amenazas de Internet, puede ser sobre cibercrimen o puede ser sobre la seguridad en el cloud computing. Entonces yo los invito, por favor, que revisen cada uno de esos temas, hagan un resumen breve y la próxima sesión yo voy a ir solicitando la participación de ustedes. Entonces, de repente, Briseño puede hablar de criptografía, Yaún puede hablar de repente de amenazas de Internet, Salguerón puede hablar de repente de la seguridad en el cloud computing, de forma breve, de forma resumida. Investiguen sobre estos temas que luego los vamos a ir viendo más a detalle en las clases que corresponden. Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Cuestiones? ¿Ninguna? Ya, ok, no hay preguntas, listo. Bien, jóvenes, entonces si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte y conmigo será hasta la próxima, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Nos vemos, profe. Cuídese. Nos vemos, hasta luego.